¿Puedo sentar en este banquito? Sí, sí, bueno, bienvenidos nuevamente. En realidad ya el nombre es familiar. Jorge Ferro es socio fundador de la Asociación Tolkien Argentina y uno de los más ilustres académicos del tema. Y hoy Jorge vas a hablar de un pañuelo. Claro, porque a mí me habían, gracias. Te dejo así, cortito, te dejo para acá. Me habían dicho que hablara del pañuelo de Bilbo, pero cosa que yo ya había hecho una vez en la zona del Abasto, no sé si alguno estuvo ahí, en Maravilla, hace unos cuantos años. Entonces digo, otra vez lo mismo y pensaba entonces hacer algunos agregados sobre un personaje del cual nunca había hablado yo ni escrito, porque me daba cierto excesivo respeto, que es Tom Bombadil, ¿no? Que tal vez es lo más difícil, me parece a mí. El mismo Tolkien dice, ¿se acuerdan ustedes en las cartas? Que, bueno, en toda obra tiene que haber algo que no se termina de explicar y no se le... Pero se me había ocurrido que se lo podía vincular fácilmente al tema de Bilbo y el pañuelo. Yo lo llamaba así, el pañuelo de Bilbo, porque es un punto emblemático en el Hobbit, ¿no? El pañuelo de Bilbo. Y emblemático en cuanto que apunta a un tema muy presente en Tolkien, que es la relación con las cosas, vamos a decir. Que puede ser una relación buena, sana o enfermiza cuando se tiñe de lo que él dice posesividad, cuando uno se aferra de modo desordenado a las cosas. Pero lo que ocurre es cuando yo me aferro totalmente desordenadamente a las cosas, ¿no? Me doy cuenta. Incluso al pañuelo, por eso a mí siempre me llamó la atención. Yo tenía la obsesión del pañuelo, ahora mi mujer no me deja para no lavarlos, entonces acuso los tratados. Pero yo salía y si me daba cuenta que no tenía pañuelo me volvía loco, entonces me compraba uno en algún lugar con la poca plata que uno tenía encima, pero para un pañuelo no podía. Pasaba lo mismo, me sentí ¿qué pasa? Entonces lo que está en relación ahí, en juego ahí, perdón, es la relación de los hombres, o los elfos, o los hobbits, o lo que sea, con las cosas. ¿Cuál es la manera sana de relacionarse con las cosas? ¿No? Y un amigo de Tolkien, que era Luis, tenía una frase muy feliz, que dice que todo camino hacia Jerusalén, digamos, hacia la plenitud, hacia el cielo, es también un camino camino se puede recorrer en un sentido o en otro. Y ese camino está jalonado por cosas, ¿no? Ahora, si yo me aferro desordenadamente a las cosas, pasa que las cosas me aferran a mí también. Entonces uno pierde totalmente la libertad, que es lo que le pasaba al pobre Bilbo, preso en una cantidad de pequeños ritos y apegos que lo sofocan, digamos así, ¿no? En la medida en que hay un punto en el cual se vuelven sofocantes. En lugar de ayudar, entonces las criaturas en sí mismas son buenas, pero nosotros podemos hacer un mal uso de ellas si nos las apropiamos de un modo indebido. Entonces esas cosas que deberían ser como escalones para una plenitud, una felicidad absoluta, para un estado, digamos, celestial, por así decirlo, se transforman en obstáculos. En lugar de nosotros servirnos en el buen sentido de ellas, nos obstaculizan y nos aprisionan. Por eso es la necesidad del desasirse, desprenderse, desasirse, sin H y con S, deshacimiento de las cosas. O sea, ser libre frente a las cosas. Y la paradoja que resulta de esto es que solo poseemos verdaderamente aquello a lo que podemos renunciar. De lo contrario, en realidad, somos poseídos. Porque frente a las cosas no somos dueños absolutos, sino administradores. Esto lo vamos a ver muy bien después si tenemos un minuto en Bombadil, como se llama. Si no, nos puede ocurrir lo que a Denethor, que cuando vuelve el rey, él es un administrador, es un senescal, ¿no?
entregarlo. Y justamente cuando viene el rey se angustia, se desespera y se suicida. Porque no puede perder eso que consideraba torcidamente suyo, temiendo que el rey lo despoje, cuando vamos a ver que no es así, sino todo lo contrario. A Faranis lo va a hacer señor de Itilien, por ejemplo, etcétera, etcétera. El rey va a ser más generoso que lo que el administrador infiel piensa, digamos así, ¿no? Pero tenemos miedo a ser despojados, cuando en verdad, si nos deshacimos, si nos desprendemos, vamos a lograr una posesión absolutamente plena. Chesterton decía que está el sueño torcido de que uno puede ser dueño de una puesta de sol si compra el campo desde donde la mira. No es así, ¿no? Yo puedo mirar, no necesito comprar. La poseo plenamente cuando contemplo esa belleza. Y para curarnos de esa posesividad, a veces es necesario desprenderse incluso bruscamente. Así ocurría con Bilbo, tan adherido a tantas pequeñeces. Para lograr un verdadero señorío sobre sus posesiones, tuvo que dejar. Y en el relato está puesto en cifra respecto a un objeto menor, pero cargado de valor simbólico, que es el pañuelo. En 3 oportunidades en el Hobbit se menciona el tema del pañuelo. En 3 momentos aparece el pañuelo. Al comienzo, en el comienzo del relato, cuando él se va, en el momento central de la prueba y al final de toda la aventura. En el comienzo, en el medio y en el fin está el pañuelo. Cuando al partir descubre que no lo tiene y se angustia. Cuando de algún modo el pañuelo resulta reemplazado por la espada, por un arma, y cuando se nos dice que tiene uno prestado por él. Cuando Bilbo decide partir, esto le significa que habrá una complicada red de afectos desordenados, que han acabado por convertirse en una segunda naturaleza para el joven. La partida implica una ruptura drástica. Entonces dice el texto: hasta el final de su día, Bilbo no alcanzó a recordar cómo se encontró fuera. Sin los desayunos, sin sus cosas, ¿no? Se encontró fuera, sin sombrero, sin bastón, sin dinero, o cualquiera de las cosas que acostumbraba a llevar cuando salía, dejando el segundo desayuno a medio terminar, casi sin lavarse la cara y poniendo las llaves en manos de Gandalf, corriendo callejón abajo, tanto como se lo permitían los pies peludos, dejando atrás el gran molino, cruzando el río y continuando así durante una milla o más. Resoplando, llegó a del agua cuando empezaban a sonar las 11 y descubrió que se había venido sin pañuelo. Entonces, en ese pañuelo se resume todo lo que Bilbo deja detrás. Ahí están simbolizados sus pequeños hábitos, costumbres, posesiones que le proporcionaban placer y seguridad. Nosotros nos sentimos seguros, tenemos. Y cada vez más cosas necesitamos. Entonces uno decía, bueno, llevo las llaves, llevo plata, que yo ahora el celular, y si está cargado el celular, y si tengo crédito en el celular, y así me voy enredando. Y si se nos rompe la computadora, por ejemplo, volvemos locos porque no tenemos mail, no podemos comunicarnos, no sé dónde, ¿cómo hacía antes? A mí se me rompió, estuve 15 días sin computadora, me volví literalmente loco, tenía una dependencia totalmente enferma. A cambio de esto, que pierde, Bilbo accede a un nivel más hondo, más alto, más pleno de existencia. En realidad veremos que no pierde nada, sino que recupera con enorme ganancia. En realidad, esas aparentes pérdidas son siempre para recuperar en plenitud, mucho más. Comienza por lo pronto a conocer el verdadero valor de las cosas, en cuanto a la comida, por ejemplo. Él siempre tenía esa despensa llena. Entonces ahora, dice el texto, sabía demasiado bien lo que era tener verdadera hambre. Y no solo un amable interés por las delicadezas de una despensa bien provista. Ahora tiene hambre, entonces valora la comida de una forma que nosotros habitualmente no la valoramos porque la tenemos más o menos segura. Entonces, no tenemos pimienta verde, no tenemos estragón, no tenemos acheto. Qué barbaridad, ¿cómo podemos vivir? Pero cuando uno tiene hambre, es el mejor condimento para la comida. Y en el momento culminante, en la cueva del dragón, reaparece el tema del pañuelo. Aquel elemento anterior que definía a Bilbo, atildado y frívolo, ha dejado lugar al cinturón con el arma. Dice el texto:
Iba temblando de miedo, pero con una expresión firme y ceñuda en la cara menuda. Jan era un hobbit muy distinto del que había escapado corriendo de bolsón cerrado, sin un pañuelo en el bolsillo. Retoma Tolkien en la mitad del programa. No tenía un pañuelo en el bolsillo desde hacía siglos. Claro, el tiempo de la aventura es mucho más rico, más denso que el tiempo de la vida cotidiana. Entonces eran siglos, era otro mundo el que estaba recitando ahora, ¿no? Aflojó la daga en la vaina, se apretó el cinturón y prosiguió. Entonces, en lugar del pañuelo, lo que tiene ahora es la daga esa, porque está en una situación de riesgo, de peligro. Y hacia el final, encontremos que el libro se ha liberado del pesado lastre de esas solicitaciones, que se ha desasido, pero encontró más de lo que podía soñar. No perdió, sino que ganó. No conservó sus pañuelos, pero tampoco le harán falta, pues nada menos que Elrond se encargará de proporcionarle lo que necesite. Un pañuelo élfico bien vale la molestia. Y dice el texto, se enjugaba el rostro con un pañuelo de seda roja. No había conservado uno solo de los suyos, y este se lo había prestado Elrond. Lo había prestado, no es de él. Sin embargo, es mucho más gratificante que su pañuelo de su anterior vida burguesa, vamos a decir así. Sin duda de mucho más valor de lo que dejara en su casa. Pero observemos que ahora tiene uno prestado. No hay posesividad en un sentido estrecho, pero sí un adecuado uso de bienes superiores. Perdido al principio, pero recuperó con creces. Recuperó, pierde para ganar. Y esto vale para las cosas, para todas las cosas, especialmente para lo que nosotros consideramos nuestras cosas, y para todo lo que amamos, aún para las personas. Puede haber un amor posesivo y asfixiante que mata al objeto de ese presunto amor y mata también al que lo tiene. Si yo poseo a una persona dominándola, controlándola, y todos tenemos esa tendencia. La posesividad, como la entiende Tolkien, termina matando. En cambio, aquellos que entregamos nos pertenecerá de un modo eminente. Si somos capaces de dejar nuestro pañuelo hobbit, nos regalarán pañuelos élficos y seguramente recorreremos incluso lo que dejamos. Como Bilbo habrá encontrado seguramente sus pañuelos a la vuelta, pero para gozarnos con otra plenitud, porque con nuestra posesividad nos gozamos menos, ciertamente, y no más de lo debido. Y el ejemplo tal vez más logrado de esto, de una persona que ha logrado un deshacimiento y paradójicamente un pleno dominio, es Tom Bombadil. Como decíamos, personaje misterioso. Todos los demás se pueden clasificar, se pueden reducir a una cierta funcionalidad dentro del relato, ¿no? Los elfos, los reyes, los hombres, los hobbits, los enanos, los trolls, los orcos, que tanto trabajo le dieron a Tolkien para definir su estatuto moral, digamos así. Fue una gran preocupación. Lo eran libres los orcos. Bien, a lo largo de la vida va buscando diversas explicaciones, porque el elemento orco, digamos, y le resultaba funcional a su relato, y todos lo entendemos, pero él no se contentaba con eso, sino que buscaba ahondar y definir cuál era la situación real del orco, si tenía responsabilidad, por ejemplo. Finalmente, después de varios intentos, lo último que dice, que es muy cierto, dice que los orcos eran finalmente deformación de hombres, deformación en un doble sentido, en un sentido, digamos, material, físico, por la manipulación genética, y una deformación moral, digamos así, por una educación basada en la mentira y en la manipulación también psicológica. Por otro lado, cosas hoy perfectamente posibles, ¿no? Tanto el manejo genético como el condicionamiento psicológico, pero que por lo tanto no era libre, ¿no? Y merecía el mismo respeto, digamos así, la misma consideración
de una persona enferma. Por lo tanto no se los podía torturar, y todo bien. Había que ser clemente y misericordioso con ellos, al menos fuera del combate inmediato. Entonces, pero en ese mundo que es, digamos, reductible a una racionalidad profunda, el más difícil es Tom Bombadil. Nosotros sabemos cosas ligeramente contradictorias. Evidentemente que es un maya, por lo menos, que estuvo desde el principio, pero que su tiempo terminó y quedó confinado dentro de unos límites, donde tiene un señorío. Pero quedó allí como una suerte de anacronismo, un resto de otro tiempo. Él ya ahí no tiene nada que hacer. Y de algún modo lo vemos como en estado de término, ya como se dice en teología, ha llegado al final. Ya no tiene, al final de su plenitud, lo que la Tierra Media le da. Parecería estar en estado de término y permanece, no obstante, en su espacio limitado y preservado de la Tierra Media, por una disposición providencial. Hay una providencia que gobierna ese mundo y lo ha dejado allí. ¿Por qué lo ha dejado allí? Porque tiene una misión. Esto es una de las partes más lindas para mí de Tom Bombadil. Y allí Tom Bombadil se nos aparece de todos los personajes del Señor de los Anillos como el más libre. Yo no quiero decir quién es más libre, ¿listo? Y nos va apareciendo, por ejemplo, cuando Frodo le pregunta a Valladolid, ¿quién es? Ella le dice, es el señor de la madera, el agua y las colinas. Es el señor. Entonces Frodo le preguntaríamos nosotros. Entonces, estas tierras extrañas le pertenecen, esto es importante, este diálogo. ¿Quién es? Es el Señor. Entonces esto le pertenece. De ningún modo, le dice Valladolid. Eso sería en verdad una carga. Los árboles y las hierbas y todas las cosas no tienen otro dueño que ellas mismas. Tom Bombadil es el Señor. El Señor, pero no el dueño, no sé si. Él tiene un Señor, pero no le pertenece. Y en un momento, cuando están por partir y Frodo le pregunta si iba a llover, él le dice, no soy dueño del clima, no soy dueño. Su libertad es relativa a la convicción que él tiene que no es dueño en el sentido inmediato y práctico que decimos. No soy dueño del clima, como ningún ser que camine en dos patas. Y esto se reitera en toda la aventura de Tom Bombadil. Por ejemplo, también cuando nos va a acompañar, él está confinado a esos límites. Nosotros cuando poseemos tendemos a una cierta un cierto remedio de infinitud. Nunca estamos conformes con lo que poseemos y queremos agrandar nuestras posesiones. Eso es lo que tiene de perverso, decían los medievales, el lucro con el dinero, que no tiene fin, ¿no? ¿Dónde termina el lucro? El dinero, como es una cosa ideal, se puede multiplicar. Sí, yo no puedo multiplicar las vacas más allá de los árboles y los frutos, pero el dinero es así, es la danza de millones que nosotros vemos, se multiplica el mundo. Pero como bien decían los medievales, dice, la oveja pare una oveja, la vaca pare un ternero, pero el dinero no pare el dinero, sino mediante alguna operación misteriosa y contra la natura, como por ejemplo, mediante la usura, haciendo producir al tiempo. Pero el Señor no es, el hombre no es el Señor del tiempo. El tiempo no nos pertenece. Sin embargo, nosotros lo usamos para multiplicar esta idealidad que es el dinero sin límites.
¿no? Entonces, en cambio, Tom Bombadil sabe que su espacio, ese preservado, tiene límites muy precisos. Para nosotros la palabra límite está cargada hoy de negatividad, odiamos, porque nos constriñe, ¿no? Sin embargo, para todo el mundo antiguo y tradicional, medieval, el límite era visto como una cosa buena, porque el ser finito está constituido por el límite. Si yo me salgo de los límites, de los términos, me extermino, como se decía en latín, me diluyo en la nada, ¿no? Y esto lo ejemplificaba el mundo de las fábulas, por ejemplo, con la fábula esa tan simple de la rana que quería ser buey, no sé si ustedes saben, ¿no? Había una rana con sus ranúnculos y ellos le dicen, mirá mamá, qué grande es ese buey. No, pero yo puedo ser más grande, y se empieza a inflar. Ya estoy como el buey, no, le dicen los ranitos, ya estoy como el buey, no, hasta que estalla la rana. ¿Qué quiere decir? Porque ahí nosotros podemos crecer hasta cierto límite y el ser finito está constituido precisamente por los límites. Si no los tuviéramos, nos diluiríamos en la nada. Entonces, Pippin en un momento le dice, le pregunta si los van a perseguir ya a la vuelta, ¿no? Le dice, ¿creéis? Preguntó Pippin con una voz titubeante, ¿creéis que nos perseguirán esta misma noche? No, esta noche no. Pero, respondió Tom Bombadil, quizá mañana. Pero no confíes en mi presentimiento, pues no podría afirmarlo. De lo que se extiende al este no sé. Tom no es el señor de los jinetes de la tierra tenebrosa, más allá de los lindes de este país. O sea, más allá de estos lindes, yo no puedo hacer nada. Y cuando finalmente los acompaña, y luego se despide y les dice, en verso, cantando, las tierras de Tom terminan aquí, no traspasará las fronteras. Tiene que ocuparse de su casa. El Valle de Oro está esperando. Fíjense las cosas importantes que pasan en lo de Tom Bombadil. El sueño de Frodo allí, que cuando sueña con ese atravesar esa cortina de lluvia, cosa que después se va a hacer realidad en su último viaje, pero eso lo sueña en lo de Tom Bombadil. O sea que él ahí tiene un cierto conocimiento de cuál va a ser su destino final, ya esas tierras definitivas y no perecederas. Entonces él dice a la noche, dice, aquella noche no oyeron ruidos, pero en sueños o fuera de los sueños. No hubiera podido decirlo, Frodo oyó un canto dulce que le rondaba en la mente. Una canción que parecía venir como una luz cálida del otro lado de una cortina de lluvia gris, que es la cortina que atraviesa él en el último viaje, y que creciendo cambiaba el velo en cristal y plata, hasta que al fin el velo se abrió y un país lejano y verde apareció ante él a la luz de un rápido amanecer. De esto no tenemos, nosotros nos olvidamos de esto hasta que al final del libro nos suena, pero la premonición de esto está dentro de estos límites protegidos por Tom Bombadil. El desasido y el libre absoluto, el personaje más libre de la obra dentro de su límite, ¿no? Y esa libertad, digamos, de Bombadil se manifiesta sobre todo frente a lo que es la máxima tentación para todos los personajes, que es el anillo. Tom es absolutamente libre. El anillo no tiene poder sobre él, ni él sobre el anillo, obviamente, porque no le interesaría, como va a decir, lo tiraría, no le interesa. En un momento cuando están hablando, también le dice Tom a Frodo, muéstrame ese precioso anillo. Ese anillo que se mete hasta qué punto. Uno de los momentos también más conmovedores para mí del Señor de los Anillos, hay ciertos lugares que a nosotros por ahí en una primera lectura nos pasan inadvertidos, pero en anteriores lecturas cobran un enorme valor. Por ejemplo, cuando vuelve Frodo, ¿no? Y se encuentra ahí de nuevo, ¿se acuerdan? Y el tipo le dice, y el anillo ese, Frodo, que tenía, que era el que había motivado toda la lectura, porque Bilbo todavía está prisionero de él, no se va a poder curar en este mundo, por eso tiene que partir, y Frodo tampoco se va a poder curar, pero Bombadil es totalmente inmune. Muéstrame ese precioso anillo, dijo de repente al medio de la historia. Y Frodo, el mismo asombrado, sacó la cadena y desprendiendo el anillo se lo alcanzó enseguida a
pareció que el anillo se hacía más grande un momento en la manaza morena de Tom. De pronto Tom alzó el anillo y lo miró de cerca y se rió. Este es otro punto muy importante, ¿no? La risa. Una vez, creo que el doctor San Martín hablaba de la risa, cómo funciona la risa. La risa, la buena risa, no la risa resentida y amarga, sino la risa cordial y distendida, funciona siempre en los niños como destructora de hechizos y de encantos, ¿no? El caso más típico es esa conversación en la Torre de Ortán, ¿se acuerdan? Entre Gandalf y Saruman, que Saruman está arriba, y entonces empiezan a conversar, y todos los demás personajes dicen, claro, estos dos son cuña del mismo palo, ellos se van a entender, son grandes, y nosotros somos pobres tipos miserables, él va a entrar acá, van a arreglar, y nosotros vamos a quedar completamente descartados. Y están como hechizados por la voz de Saruman, una voz que a cada uno, ¿no? Entonces, en el momento culminante de la primera Saruman, Gandalf se ríe, y la risa destruye ese clima de hechizo. Vuelve las cosas a su quicio, a la realidad. Si nosotros nos sabemos reír de las cosas, y lo que es más difícil, pero que es sumamente liberador, reírnos de nosotros mismos, hacemos desaparecer todos los fantasmas que nos asedian y nos amigos. Sabemos tomar un poco en broma nosotros mismos y no nos creemos tan importantes. Entonces, Tom lo mira y se rió. No podemos decir que se rió malamente, ni tampoco que se rió estúpidamente, no era ningún estúpido. Es una risa profunda. Durante un segundo, los hobbits tuvieron una visión a la vez cómica y alarmante. El ojo azul de Tom brillando a través de un círculo de oro. Luego Tom se puso el anillo en el extremo del dedo meñique y lo acercó a la luz de la vela. Durante un momento los hobbits no advirtieron nada extraño. Entonces, enseguida se quedaron sin aliento. Tom no había desaparecido. Tom rió otra vez y echó el anillo al aire, y el anillo se desvaneció con un resplandor. Juega. Frodo dio un grito y Tom se inclinó hacia adelante y le devolvió el anillo con una sonrisa. Y en otro momento, cuando Frodo se pone el anillo, y empieza a caminar hacia la puerta, Tom le dice, ¿dónde vas, Frodo? Vení acá, déjate de marcar. Pone las cosas en su sitio. Entonces es el hombre más libre, porque es el más desasido, el más desprendido. Por eso él es el Señor. Pero es el Señor dentro de ciertos límites. ¿Y por qué se ha quedado ahí entonces? Podemos decir, como si se lo hubieran olvidado, digamos así, los grandes poderes. Lo hubieran dejado ahí. No, se queda ahí porque hay una providencia y él tiene una misión. Y eso también está en uno de los textos más lindos del Señor de los Anillos, que uno tampoco por ahí en una primera lectura lo advierte. Que es cuando Frodo le pregunta cómo fue que acudió en ayuda de ellos. Después de comer, están tranquilos y dice, Tom se sentó en silencio, mientras los hobbits titubeaban, pensando en las preguntas que no se habían animado a hacer durante la cena. El sueño les pesaba en los párpados. De comer, cansados, todos los peligros, sintiéndose seguros, hay un aflojarse. Y es el momento de las grandes confidencias. Al fin Frodo habló, al fin. Bueno, es un estado así como entre somnoliento y absolutamente relajado y pacífico. Habló Frodo. Y le pregunto, ¿oíste mi llamado, Señor? ¿Oíste mi llamado? ¿O llegaste a nosotros solo por casualidad? ¿Cómo fue que apareció? Tom se movió como un hombre al que sacan de un sueño agradable. Tom siempre parece que está muy ocupado tomándose en serio cosas que nosotros no nos tomaríamos en serio. Aparentemente. Le dice, ¿qué? Si oí tu llamado, no hay nada. Estaba ocupado cantando. Una cosa seria cantar. Fue la casualidad la que me llevó allí. Si quieres llamarlo casualidad. Ahí empieza a bajar, no fue nada. No estaba en mis planes.
Las grandes cosas nunca están en los planes de uno, aunque os estaba esperando. Aparentemente está lleno de contradicciones esto. No fue casualidad, si querés llamarlo así, pero no estaban mis planes, pero los estaba esperando. Habíamos oído hablar de vosotros y sabíamos que andabais por el bosque y que no tardaríais en llegar a orillas del río. Todos los senderos vienen hacia aquí, hacia el tornasauce. El viejo hombre sauce gris es un cantor poderoso y la gente pequeña escapa difícilmente de sus sorteos. Pero nadie atrapó nunca al viejo Tom, dice, y su canto es más poderoso, se dice. Pero entonces, y ahora dice lo más importante. Pero Tom tenía que cumplir allí una misión. Y él no se hubiera atrevido a oponerse. Tom cabeció como luchando, y ahí vuelve a cabecear. Tom cabeció como luchando contra el sueño, pero continuó con una dulce voz y vuelve a cantar. O sea, las cosas más trascendentes, en el caso de Tom, se suelen revelar en el canto. El canto es una forma superior de palabras. Entonces dice, yo tenía allí una misión. Bueno, ¿cuál? Providencia divina que rige la obra. Pero él, ¿cuál era su misión en ese momento? Recoger lirios de agua, hojas verdes y lirios blancos, para complacer a mi hermosa dama, los últimos del año, y preservarlos así del invierno. Una larga descripción de los lirios, ¿para qué lo? Para que florezcan a sus pies, antes que la nieve se funda. Todos los años, al fin del verano, los busco para ella. En una laguna profunda y clara, lejos, bajando por el río. Allí se abren los primeros en primavera y allí duran más. Junto a esa laguna encontré hace tiempo a la hija del río. Su misión era complacer a su enamorada. Pero una cosa seria. No era una... Nosotros hubiéramos pensado todo al revés. No es importante cantar, no es importante buscar lirios para valla de oro, no es importante describirlos tan precisamente en su calidad y en su momento. Entonces, cumpliendo esa misión, él es capaz de cumplir la otra, la que está detrás, que era la verdadera, que era rescatar los hobbits, protegerlos, hacer que atravesaran el bosque viejo que se huía y que la misión se pudiera cumplir. No se hubiera podido cumplir la misión sin la intervención de Tom. Tom no es plenamente... Es un misterio para él, pero él sabía que lo que sí tenía que hacer era buscar los lirios. Por eso llenó hobbits, porque estaba buscando los lirios, y para qué buscar los lirios para complacer a su hermosa valla de oro. Es, digamos, me parece a mí en la obra, este personaje tan difícil de encuadrar, es sin embargo donde se dan varias cosas en principio. Por ejemplo, el deshacimiento total, el señorío total que puede tener. Ahora, ¿por qué lo puede tener? Primero porque reconoce los límites y después porque no tiene posesividad de las cosas que están en esos límites. Sin embargo, es el Señor, nadie lo puede atrapar, nadie canta más poderosamente que él, nadie lo puede hechizar, él puede dominar a los tumularios, que eran grandes señores, no eran tremendos señores, y muy poderosos, y sin embargo él los trata con una aparente liviandad. Viejo tumulario, basta, con qué le va, no los destrata un poco, livianamente, porque en realidad todos esos terribles males no son nada frente a la plenitud del bien, digamos, que él alcanza en entrever, ¿no? Y son como juguetes, como el anillo es un juguete, y por eso el anillo no tiene poder sobre él. Su misión tampoco es destruir el anillo, eso lo tiene que hacer Frodo, que es el que va a alcanzar su plena estatura con la misión más peligrosa y más penosa. Y también en la medida en que renuncia al anillo. Ahora renuncia, todos sabemos, este sería otro lindo tema para discutir, renuncia mientras puede. Llega un momento que la fuerza del anillo es superior a su limitación. Y finalmente él, y ahora no voy a hacer lo que vine a hacer, no lo voy a tirar al fuego, no lo voy a poner. ¿Y qué es lo que permite que la misión se cumpla? Por eso Frodo no es un héroe prometeico, podemos decir así, que a fuerza de músculos alcanza y conquista con su sola fuerza, no. Sino que lo que posibilita que la misión se cumpla no ha sido tanto el temple y el aguante de Frodo, sino su misericordia respecto de vos.
ahí interviene Gollum, providencialmente, como ha dicho Gandalf. Gollum puede, ¿por qué puede intervenir? Porque Frodo lo mató contra los deseos de Sam, Sam, al que todos queremos tanto, es un personaje de los más queribles, ciertamente, que algún crítico llegó a decir por ahí que es casi más importante que Frodo, o mejor. No es así. No es así. Porque frente a Gollum, Sam reacciona. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Faramir lo hubiera matado, Sam lo hubiera matado y Alentor también está deseando que maten esa cucaracha. Sin embargo, Frodo no. Porque Gandalf le dice, le hace caso, no te apresures, ¿no? Si no puedes devolver la vida. Y el hecho de haber tenido misericordia y de haber asumido el señorío en esa suerte de pacto feudal que hace con Gollum, de que si Gollum no sirve, él lo va a proteger. Cosa que nosotros solemos olvidar cuando tenemos esa posición del Señor. Solemos olvidarnos que en toda relación así hay una gran responsabilidad del superior, una responsabilidad mayor. Él es responsable, por eso lo defiende frente a Faramir, por eso impide todo el tiempo. Entonces eso es lo que hace que Frodo pueda cumplir la misión. Él puede desasirse hasta donde le alcanzan sus solas fuerzas, que no son ilimitadas. Ninguno de los personajes tiene fuerza ilimitada. Y el anillo simboliza fundamentalmente esa posesividad llevada a su máxima exponente. ¿No? ¿Qué es el anillo? Le preguntaban a Tolkien. Bueno, cada uno de nosotros tiene su propio anillo, cada época, cada cultura, cada situación. No hay una respuesta unívoca para eso. ¿Qué es el anillo? La bomba atómica, el poder político. Cada uno de nosotros tiene uno o más anillos. Yo creo unos cuantos. Cosas que afectos desordenados, apegos desordenados. Y frente a eso, el deshacimiento. Pero ese deshacimiento no es una cosa de faquires, torturarse, de renunciar por renunciar, por una especie de autodenigración inútil, sino que en el fondo uno debería intuir que aquello que yo renuncio es lo único a lo que por lo menos estoy desapegado interiormente, es lo único que poseo en toda su plenitud, y que lo que yo entregue lo recuperaré, y lo recuperaré con creces, como Bilbo con los pañuelos de los elfos. Bueno, muchas gracias por la paciencia.